UNED Derecho, audioclase. Las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno de los Estados miembros de la Unión Europea son complejas. Por ello, se han formulado una serie de principios para intentar mejorar estas relaciones, como son el principio de autonomía, el principio de eficacia o aplicación directa y el principio de primacía. Con este tema vamos a cerrar la revista de este domingo y también del segundo trimestre. La profesora titular de Derecho Internacional Público, Fanny Castro Rial Garrone, examina estos principios y analiza cómo se rigen las relaciones del derecho comunitario con el derecho de los Estados miembros de la Unión Europea, cómo se distribuyen las competencias y cuáles son las relaciones que pueden darse entre la norma comunitaria y la norma nacional. Muy buenas noches. El tema que nos ocupa hoy son las relaciones entre el derecho comunitario y los respectivos ordenamientos nacionales o internos. ¿Cuál es el origen de estas relaciones? En primer lugar, debemos partir del hecho de que el derecho comunitario, como sabemos, se sitúa, obviamente, en el ordenamiento jurídico internacional, en el cual Estados soberanos han suscrito los tratados fundacionales de las comunidades europeas. Ahora bien, en estas relaciones del derecho comunitario con el propio ordenamiento jurídico internacional deben formularse tres precisiones concretas. Primero, nos hallamos ante un nuevo ordenamiento jurídico. Segundo, se trata de un ordenamiento jurídico propio. Y, en tercer lugar, como ha afirmado el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, los tratados constitutivos realmente pueden servir como carta constitucional de la comunidad. ¿Cómo se obligan los Estados partes? Los Estados, aunque son soberanos, sabemos que se obligan mediante acuerdos internacionales denominados tratados. En el caso de la Comunidad Europea van más lejos, puesto que se obligan mediante estos tratados y también se comprometen a aplicar los actos de las instituciones de las comunidades. Esto quiere decir que se trata de actos que tienen carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque le han atribuido una serie de competencias estatales que son, en principio, soberanas. ¿Cómo se rigen estas relaciones? ¿Cómo se distribuyen las competencias? ¿Cuáles son las relaciones que pueden darse entre la norma comunitaria y la norma nacional? Realmente estas relaciones son complejas y ambos ordenamientos se necesitan recíprocamente. Por ello, se han formulado una serie de principios para intentar articular mejor estas relaciones. Estos principios son los siguientes: el principio de autonomía, en segundo lugar, el principio de eficacia o aplicación directa y, en tercer lugar, el principio de primacía. Veamos por separado estos. En primer lugar, ¿qué significa el principio de autonomía? Sabemos que las atribuciones a las instituciones comunitarias de competencias soberanas se atribuyen de forma paritaria, es decir, que los Estados no van a poder condicionar el cumplimiento de sus obligaciones comunitarias, puesto que se hallan, como les he indicado inicialmente, ante un ordenamiento autónomo, y es autónomo también respecto del derecho interno. Nace, por tanto, de una fuente independiente y de conformidad a una serie de exigencias que son propias de ese ordenamiento comunitario y que se articulan en atención a los objetivos que persiguen los tratados fundacionales. Es, por tanto, independiente la norma comunitaria de la legislación de los Estados miembros y, por tanto, en la práctica no podemos recurrir a nociones o a reglas jurídicas propias del derecho nacional para determinar la apreciación de la validez de aquellos actos que sean adoptados por las instituciones comunitarias. Retengan, por tanto, ese principio de autonomía. En segundo lugar, el segundo principio es el de eficacia directa. ¿Qué significado tiene? Las normas comunitarias pueden producir por sí solas plenitud de efectos jurídicos. Esto supone, en otras palabras, para los destinatarios, que crean una serie de derechos y de obligaciones y que, como tales, pueden invocarlos ante las autoridades públicas nacionales, que asumen a su vez la obligación de velar por su cumplimiento.
No vamos a adentrarnos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero sí citarles al menos los principios básicos que había establecido con nitidez. En primer lugar, el tratado se diferencia de los tratados internacionales clásicos en los que las normas internacionales generaban una serie de obligaciones recíprocas en el ámbito de relaciones distintas que eran de carácter netamente interestatal. Estas obligaciones recíprocas son superadas en el ámbito comunitario porque se constituye algo más en las relaciones comunitarias. Desbordan, superan las relaciones interestatales iniciales. Esto sirve para establecer así el fundamento que puede informar las normas comunitarias y permitir que sean invocables por los afectados de la acción comunitaria ante las instancias internas, en función de esos efectos jurídicos inmediatos y de la consiguiente o correlativa obligación de los Estados de respetar esos derechos, ya sea en virtud de los propios tratados internacionales que lo hacen y que los crean directamente, de forma explícita y con nitidez, o bien en función del respeto debido a las obligaciones estatales que asumen los Estados y que pueden generar una serie de derechos individuales. Por lo tanto, las autoridades nacionales habrán de respetarlos en ambos casos. Pero ¿cómo puede en la práctica calificarse el efecto directo? Pues bien, para calificar la norma de efecto directo, el Tribunal de Justicia ha exigido que reúna unos requisitos. Estos son los siguientes. En primer lugar, debe ser clara y precisa, o como ha señalado el Tribunal, suficientemente precisa. En segundo lugar, el mandato debe ser incondicional. Esto significa que debe estar claramente definido el destinatario y el derecho que protege. ¿Cómo se delimita dicha eficacia directa? Pues partiendo, por tanto, de ese grado de claridad y de precisión de la norma, que puede ser vulnerada por las autoridades internas, y en función de esa claridad e incondicionalidad de la norma, se genera una obligación que puede ser para el Estado de hacer y que puede, llegado el caso, transformarse en una obligación de abstención. ¿Cuándo? Pues cuando no se hayan eliminado aquellas disposiciones internas que fueran contrarias al precepto comunitario. Esta eficacia directa puede, a su vez, invocarse en dos tipos de relaciones. Relaciones de carácter vertical, entre el poder público y el particular, o bien relaciones de carácter horizontal, cuando se dan entre meros particulares. La relación, pues, que se establece permitirá delimitar a quién incumbe cumplir la obligación, es decir, en las primeras a la Administración o en las segundas al particular. Dentro de los distintos actos derivados de las instituciones comunitarias, es singularmente el reglamento el que, por su propia posición y naturaleza y por el objetivo y función que lleva a cabo dentro de la serie o relación de fuentes, según establecido en el artículo 249 del Tratado CE, es realmente directamente aplicable por sí solo y en cuanto tal, en sí mismo. No es posible en ningún caso supeditar el ejercicio de un derecho a otras disposiciones de aplicación nacional. Ahora bien, el Tribunal de Justicia se ha preocupado de matizar que esta eficacia directa de reglamento no se da sin más por la mera utilización del término de reglamento, sino que también han de concurrir tres requisitos: claridad, precisión y no dejar en ningún caso margen de apreciación al Estado. ¿Qué ocurre en cuanto a la eficacia directa de otros actos de las instituciones comunitarias? Pues bien, el Tribunal de Justicia se ampara en el contenido del acto, no en la utilización formal del término, y así ha admitido que tanto las decisiones como las directivas pueden producir también efectos análogos. Sabemos que una decisión es obligatoria en todos sus elementos para el destinatario. Ello, no obstante, no es óbice para que el resultado final sea el mismo que el del reglamento, es decir, permite hacer valer el derecho que la norma objetiva genera. Se trata, pues, en resumen, del efecto útil de la operatividad de la norma. ¿Cuál es el
contenido el que determinará en definitiva el alcance de sus consecuencias prácticas. Y en este sentido debemos hacer alusión a las directivas. En el ámbito de estas, el Tribunal de Justicia y la jurisprudencia ha clarificado que es posible también que alguna o incluso algunas de sus disposiciones puedan a su vez ser invocadas por los particulares y aplicadas directamente por los poderes públicos. ¿Por qué? Porque se debe, en primer lugar, a su propio carácter obligatorio y se fundamenta en base a dos principios. El principio, primero, de cooperación y de lealtad y, en segundo lugar, el principio de aplicación uniforme y de no discriminación para que produzca este efecto directo. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la directiva? De nuevo, uno se refiere a la formulación de su contenido de la propia directiva, es decir, que ha de caracterizarse tanto por su precisión como por su incondicionalidad, y existen otros requisitos que se refieren, en cambio, a la actuación de los Estados. Por ejemplo, la expiración del plazo que se ha confiado al Estado para llevar a cabo la adaptación interna. Es decir, el Estado sabemos que debe adoptar las medidas necesarias de transposición de la directiva. Debe cumplir con sus obligaciones que le impone el contenido de la misma. Y además de esta expiración del plazo, en segundo lugar, lo que puede concurrir es una ausencia, insuficiencia o deficiencia, llegado el caso, en la adaptación por parte del Estado. De este modo, la directiva también puede suponer la invocabilidad de derechos frente al Estado. Este asume la obligación de hacer prevalecer la directiva sobre cualquier disposición nacional que no sea conforme al contenido de aquella. Es en la práctica el Tribunal de Justicia el que se preocupa por hacer respetar a los Estados miembros sus obligaciones comunitarias, de tal modo que éstas se imponen a todas las autoridades del Estado, cual fuere su propia estructura interna. Ahora bien, en la práctica no siempre se protegen de forma igual los derechos individuales en razón de esta doctrina invocada del efecto directo de las directivas. Por último, en cuanto al principio de la primacía, este se funda en la naturaleza y caracteres del propio proceso integrador comunitario. Es decir, que para poder conocer las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho nacional, debemos partir siempre de las consideraciones siguientes: de la autonomía ya aludida del propio ordenamiento, y esto supone que en la práctica se lleva a cabo una interpretación teleológica de los tratados, en función tanto de su propia naturaleza singular y de sus características específicas, como, por supuesto, del carácter obligatorio de las normas comunitarias. En segundo lugar, debemos partir del principio de la atribución de competencias en favor de las instituciones comunitarias, que suponen, como sabemos, una limitación de las competencias soberanas. Y, en tercer lugar, del principio de la complementariedad funcional de los dos órdenes jurídicos. ¿Esto qué exige? Exige, en suma, un compromiso de cooperación leal en el cumplimiento de los tratados y del derecho derivado. Los Estados asumen, en función de los tratados y del propio derecho derivado, la obligación de aplicar sin discriminación alguna este derecho basándose en la nacionalidad. ¿Qué consecuencias se deriva de lo expuesto? Se deriva, sencillamente, la exclusión o, llegado el caso, la inaplicación de aquella norma interna que sea incompatible. Se ha de excluir su aplicación, sea esta norma anterior o posterior, siempre y cuando sea contraria. Esta obligación, ¿a quién corresponde? Corresponde, en primer lugar, al juez nacional, que debe asegurar, en primer término, la primacía, y deberá, llegado el caso, desconocer la norma nacional que le sea contraria. Pero también los restantes poderes públicos están vinculados, y en este sentido no importa que la estructura del Estado sea compleja. En el caso español, las autoridades autonómicas quedan igualmente vinculadas,
De lo contrario, se comprometería la responsabilidad del Estado. En el caso de que se originaran daños a particular por el mero incumplimiento del derecho comunitario, podrá invocarse la responsabilidad del Estado, principio que es inherente al propio sistema del tratado. Y así, aquellas directivas que sean mal transpuestas o simplemente no transpuestas al ordenamiento interno son las que van a originar en la práctica la mayoría de estos supuestos, en los que la violación, claro está, debe ser claramente y suficientemente caracterizada. Por último, los principios de cooperación leal y de autonomía institucional y procesal exigen que los jueces nacionales que comparten la obligación de cooperar, como les indicaba, lealmente en el cumplimiento del derecho comunitario, exigen, a su vez, que éstos puedan llevar a cabo su actuación de conformidad con las premisas del derecho nacional. Para acabar, indicarles que justamente en esta materia España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia el pasado 7 de marzo en una sentencia de la Sala Segunda del presente año, de 7 de marzo de 2002, en el cual en este caso la Comisión Europea había interpuesto un recurso con arreglo al artículo 226 del Tratado CE contra España por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de una directiva 96/61 del Consejo. Aquí el Tribunal considera que, una vez concluido el proceso de adaptación, España no había adoptado las medidas necesarias, puesto que solo había iniciado un procedimiento de adopción de una ley destinada a llevar a cabo la adaptación del derecho nacional. El Tribunal de Justicia considera que no es suficiente y que, en este sentido, no ha adoptado las medidas necesarias dentro del plazo señalado en la propia directiva de 3 años. Buenas noches.